Bienvenidos mis hermanos. Como siempre, la bendición de estar aquí reunidos. El Señor es bueno, hermanos. Estamos aquí porque esa ha sido su voluntad. Les traigo un tema en el cual, pues es un tema, o más bien no es un tema evangelístico, no es un tema para atraer nuevos creyentes a la iglesia, no es un tema para convencer a nadie. Este tema, hermanos, es exclusivamente para la iglesia, para los que ya estamos en la iglesia. Aunque sabemos que Dios es soberano y que le puede hablar a quien Él quiera, cuando Él quiera, a través de cualquier tiempo, de cualquier persona, porque Él es soberano. Este tema de hoy creo que es un tema que conocemos bien, que conocemos mucho, y me imagino yo que es un tema también bastante predicado. No porque yo haya escuchado muchas enseñanzas o haya escuchado enseñanzas, pero creo que es un tema muy importante, pero muy importante para la iglesia de Cristo. Pero también desafortunadamente creo que aunque sea muy predicado y muy conocido por muchos, son pocas las iglesias que lo viven, son pocas las iglesias que lo ponen por obra. Puedo decir, hermanos, que el tema de hoy surgió porque el Señor ha puesto una carga en nuestro corazón por cada uno de ustedes que se congregan en este lugar y sus familias. Sin importar, obviamente, su nacionalidad, sin importar su edad, su estado físico, su situación económica y ni aún su conocimiento, hermanos. Sabemos que aquí hay hermanos con un largo recorrido en el Evangelio, con mucho conocimiento. Hay otros que tienen un poco menos de tiempo, pero también hay otros que recién comienzan. Pero de igual manera, hermanos, de la misma manera, la carga que el Señor ha puesto en nuestros corazones es por todos y cada uno de ustedes, sin importar ninguna de estas cosas. En diferentes ocasiones, no sé si recuerdan, yo les he pedido que oren por este lugar, que oren por esta obra. No solamente, hermanos, para que se mantenga, sino también para que esta obra crezca. Y nuestro deseo es verdaderamente verles felices, verles contentos. Ahora, sabiendo que el Evangelio no se trata de felicidad, a lo que yo me refiero, hermanos, es a verles en armonía, verles unidos los unos con los otros, como dice la palabra, aferrados al Evangelio de la salvación. Dice 1 Timoteo 6:8, contentos con lo que tienen. A veces tal vez podemos ser poquitos contentos con los que estamos aquí. Porque miren, aunque somos pocos, yo considero que somos una iglesia en crecimiento. Y ese es el anhelo, el deseo de nuestro corazón, hermanos. Verdaderamente que podamos vivir y trabajar todos en armonía, todos en unidad. Porque pues esa es la forma en la que se trabaja en la iglesia, hermanos, no hay otra. Tenemos que estar unidos. Ahora, no se trata tampoco de lo que queremos hacer, sino a lo que Dios nos llama. Porque otra cosa que es importante es nuestro testimonio. Porque muchas veces queremos hacer cosas, pero si nuestro testimonio no nos respalda, no se puede, hermanos, así no funciona. Déjenme tomar poquita agua.
Ahora, si todos hacemos lo que queremos hacer, esto no va a funcionar, hermanos. Esa no es la manera en la que la iglesia trabaja. Hay algo muy, pero muy importante que tenemos que estar conscientes. Es fundamental en la iglesia lo que les voy a decir, hermanos. Si tú no lo miras así, va a ser muy difícil que puedas servir en la iglesia, que puedas servir a Dios. Si tú quieres servir a Dios, si tú quieres servir en la iglesia, tienes que tener esto muy presente. Grábate esto. No se trata de mí, sino de los demás. Eso es bien importante, hermanos. No se trata de nosotros, sino de los demás. El dueño de la iglesia, Jesucristo, no teniendo ninguna necesidad, vino y padeció, vino y murió por los demás, vino y murió por su pueblo, por su iglesia. ¿Qué mejor ejemplo podemos pedir? El tema de hoy, hermanos, es precisamente la unidad de la iglesia. Ahora ustedes se pueden dar cuenta por qué yo les decía que este tema es exclusivo para la iglesia. Yo no le puedo hablar a alguien de la unidad de la iglesia si no forma parte de la iglesia. Primera de Corintios 1:10 es nuestro versículo base. Dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición de poder estar en este lugar reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, Señor. Como cada día pedimos de tu gracia y de tu favor, Señor, para hacer lo que tú nos has puesto a hacer, mi Señor. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. La iglesia, hermanos, la unidad de la iglesia es uno de los principales o de los principios más fundamentales en la iglesia. Uno de los principios más fundamentales en la vida del cristiano. Es de suma importancia, hermanos. Se supone que en la iglesia todos tenemos el mismo fundamento. Y esto nos debe de llevar a la unidad, pero también nos debe de llevar a la armonía entre unos y otros, a estar unidos, porque somos miembros de una familia. Formamos parte de un mismo cuerpo. El apóstol Pablo dijo en Efesios 4:1 al 7, Efesios 4:1 en adelante. Yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual por si acaso no coincide con lo que estoy leyendo. Esto hablando de lo que acabo de decir, que en la iglesia todos tenemos el mismo fundamento. Dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Mire las características que debemos tener cuando somos llamados por Dios. Sean humildes, amables y pacientes y ayúdense los unos a los otros. Pregunto yo, ¿estamos cumpliendo con estos requisitos, con estos mandamientos? Luego sigue diciendo: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia,
solo hay un espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Ok, la pregunta, si formamos parte de la misma iglesia, del mismo equipo, por decirlo de una manera, del mismo espíritu, el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios, ¿por qué entonces discutimos? ¿Por qué entonces no nos ponemos de acuerdo como iglesia? Y una vez escuché algo y es muy tremendo, hermanos. Hay grupos delictivos que son hacedores de maldad, matan gente, son, sin temor a decir, hijos del diablo por lo que hacen, pero se les conoce como el crimen organizado. Y nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, no nos podemos organizar. Eso es tremendo, hermanos. El fundamento de la iglesia sabemos que es Cristo. Y la unidad de la iglesia es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos une. Es el Espíritu Santo el que nos une, hermanos. Porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Entonces, pues, ¿cómo se va a unir al cuerpo? En las iglesias siempre hay ovejas que ahí están, que andan alrededor, que entran, que salen, pero no se unen a la manada. Como que quieren, pero no quieren comprometerse con la iglesia. Ahora, nosotros no estamos para condenar a nadie, sino para ayudarlos. Cuando hay alguien así, tenemos que buscar la manera de ayudarlo, de que se una al grupo, que se una a nosotros, para estar todos unidos. Cuando tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, comienzas a formar parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Porque esa declaración de confesar a Jesús como tu Señor no se puede hacer, hermanos, si no es por medio del Espíritu Santo. Quizás alguien la pueda decir de labios, pero del corazón solamente cuando tienes el Espíritu Santo. Y cuando esto sucede, hermanos, dentro de nosotros algo cambia dentro de nosotros. Y se deben de acabar los perjuicios, las ideas descabelladas que teníamos cuando estábamos en el mundo. Yo era de esas personas que pintaba mi raya, mi esposa lo sabe, con gente de otros países, otras nacionalidades. Pero hoy les puedo dar testimonio que mis mejores amigos están aquí y no son de mi país. Así es de que eso se desapareció. Ahora, yo así los miro a ellos. A lo mejor ellos no me miran igual, ¿verdad? Pero ya es problema de ellos. Entonces ya no existen razas, colores, lenguas o nacionalidades, hermanos. Para Dios no hay fronteras tampoco. Ahora somos uno en Cristo y para Él no hay diferencias. No hay diferencias. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas 3:25, si me acompañan, Gálatas 3:25. Dice así:
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, refiriéndose a la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos, es que una vez que nos bautizamos, somos revestidos de Cristo. Y se acabaron las diferencias. Ahora somos uno en Cristo. Yo digo, hermanos, una cosa. Si en la vida cotidiana del cristiano tenemos que ser ejemplo a los de allá afuera, aplicando lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:3, cuando dijo que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es, tenemos que ser siempre ejemplo a los de fuera. Pero ¿cuánto más en la iglesia, hermanos? En la casa de Dios. Aquí es donde tenemos que desechar el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Dios nos ha dado la bendición, nos ha dado el privilegio de que formemos parte de su pueblo, de su iglesia. Pero toda la honra y toda la gloria son para Él. Tenemos un Dios celoso que no comparte su gloria. Si tú que estás en una iglesia, te digo, no busques los reflectores, no busques la admiración. Busca a Dios. Busca a Dios. Nadie te puede dar lo que Dios te da. Nadie, hermanos. Es necesario también agradar a Dios antes que a los hombres. Y esto, creo que esta es otra cosa que no hemos podido superar, hermanos. Nos enfocamos más en agradar a la gente que a Dios. Nos enfocamos o nos esforzamos más, nos preocupamos más en agradar al hombre que a Dios. Tristemente. Y esto porque nuestro enfoque está más en las cosas terrenales y temporales, en las cosas que podemos ver. Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. Sabemos lo que dice 2 Corintios 4:18. Dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sabemos también que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Desafortunadamente nos enfocamos más, hermanos, en las cosas que se desvanecen. ¿A cuántos hemos visto en las iglesias buscando, protagonismo, ser reconocidos, admirados o respetados? Y lo siguen buscando, y lo van a seguir buscando, porque Dios no se agrada de esa gente. Dios no usa a esa gente. Dice Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. La falta de unidad, hermanos, siempre va a traer conflictos en la iglesia. Va a traer desarticulaciones. Le afecta, no la deja crecer a la iglesia todo esto. Por lo contrario, cuando hay unidad en la iglesia, Jesús está con nosotros y nos fortalece para cumplir con la misión que tenemos como iglesia. Saben que hay mucho trabajo. Jesús dijo en una ocasión, a la verdad,
la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Quiénes son los obreros? Pues nosotros, la iglesia, los líderes. Evangelizar y hacer discípulos en todas las naciones es trabajo de la iglesia. Para esto fue fundada la iglesia, mis hermanos, y de hacer discípulos a todas las naciones. Y lo que Jesús está diciendo, hermanos, es que son escasos los obreros. Obreros dispuestos a trabajar para poder cumplir esta misión que tenemos. Si usted lee el capítulo 9 de Mateo, se va a dar cuenta por qué Jesús dijo estas palabras. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Él estaba recorriendo los pueblos, las aldeas, enseñando y predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Y dice que al ver las multitudes desamparadas y angustiadas, como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellos. Y fue cuando vio la necesidad de obreros. Yo me atrevería, hermanos, a decir que no es falta de obreros. Lo que verdaderamente falta son obreros dispuestos, decididos a trabajar. Obreros comprometidos con la obra del Señor. Como dice la palabra, obreros que se paren en la brecha. Porque hay muchas ovejas que están desamparadas y angustiadas porque no tienen pastor. Miren, hablando de que se requiere de obreros eficaces. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue un obrero eficaz. Usted se ha puesto a pensar toda la gente que evangelizó el apóstol Pablo en vida, con todos esos viajes misioneros, con todas las iglesias que él abrió, y aún lo sigue haciendo por sus escritos. Yo digo obreros eficaces porque hay muchas iglesias, mega iglesias alrededor del mundo, pero la mayoría de las personas solo van para satisfacer sus conciencias, para decir ya cumplí. Pero no quieren comprometerse con la obra, mis hermanos. Cuando nosotros éramos pequeños, va a decir ya llovió, ¿verdad? Me imagino que a lo mejor todavía es igual, había una función los domingos en la mañana que le decían el matiné. Nosotros vivíamos en el rancho y íbamos a visitar a nuestros primos a la ciudad el fin de semana. Y bueno, yo perdí a mi madre cuando era muy pequeño, pero nuestra tía nos decía, van a ir al matiné, pero primero tienen que ir a la iglesia. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿cómo no? Estamos de acuerdo. No sé, allá hay 2 iglesias y casi la mayoría son así, tienen 2 puertas. Pues nosotros entrábamos por una puerta, le tocábamos los pies a la estatua que estaba ahí, no sé qué era, y salíamos por la otra. Bien purificados, bien santificados. Con eso, hermanos, nosotros ya cumplíamos y nos íbamos bien tranquilos al matiné. Y eso es prácticamente lo que la gente en el mundo hace. Pero tristemente, no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia. En la iglesia muchos hacen lo mismo, solo vienen por cumplir. Pero no están dispuestos a sacrificarse ni siquiera un poquito por servir a los demás. No están dispuestos a someterse a los mandamientos de Dios, menos a los requisitos para formar parte de la iglesia. Que nadie les diga nada.
Tienen un pie en la iglesia, pero el otro pie está allá afuera en el mundo. Y así no funciona, hermanos. O eres de un lado o eres del otro. La unidad es esencial, es necesaria para el crecimiento de la iglesia. Es necesaria para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Yo creo definitivamente, hermanos, que el tema de la unidad de la iglesia es un tema que no se le ha dado la importancia necesaria. No se le ha dado la importancia necesaria. Y esto ha impedido el crecimiento de la misma. Dios nos llamó a mantener la unidad y nosotros tenemos que obedecerlo, porque Él es quien edifica la casa, Él es quien edifica la iglesia. Dice el Salmo 127, y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Creo, hermanos, que no hemos sido capaces de presentar una iglesia ejemplar a los de allá afuera. No hemos sido capaces de presentar la iglesia ejemplar a los de afuera, al mundo. ¿Para qué? Para que ellos crean. Y no vamos a poder presentar una iglesia ejemplar si no somos una iglesia unida. Si no nos une el amor de Cristo, si no somos humildes. La falta de humildad es como una enfermedad que es por todos lados, hermanos. ¿Cómo van a creer los de allá afuera si a los que estamos aquí dentro nos ven agarrados del chongo, peleando? Si los que estamos aquí hablamos mal los unos de los otros. Así no vamos a convencer a nadie, hermanos. Jesús oró por la unidad de sus discípulos, pero también oró por la unidad de nosotros. Voy a llevarlos a Juan capítulo 17, versículo 20. Yo se las voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dijo Jesús: estoy orando por ellos, por sus discípulos, pero te pido también por los que creen en mí por medio de la enseñanza de ellos. Y ahí estamos nosotros. Padre, te pido que todos los que creen en mí sean uno, que estén unidos, así como tú estás en mí y yo en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros, que estemos unidos, está hablando. ¿Pero para qué? Dice que te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Ahí está. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado, para que sean uno, para que estén unidos, así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos y tú estarás en mí, para que estén perfectamente unidos. Así el mundo, dice, así el mundo sabrá, así el mundo creerá que me has enviado y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Ahí está cómo es que vamos a convencer al mundo, siendo unidos. Es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Así el mundo sabrá. Jesús oró, hermanos, para que tuviéramos unidos, así como Él con el Padre, y que de esa forma la gente pudiera creer. Por eso yo digo que no hemos podido presentar esa iglesia en la que la gente crea. Y es por la falta de unidad. Estoy haciendo énfasis en la falta de unidad, hermano, porque es necesaria en la iglesia. No hemos sido fieles a la palabra de Dios. Yo siempre hablo de la importancia
de tener buen testimonio y de reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Amándonos los unos a los otros. Es una forma de enseñar la unidad, de enseñar la luz de Cristo, amándonos los unos a los otros. Ya Cristo nos dio la victoria, pero muchas veces somos nosotros los que echamos a perder las cosas, los que echamos a perder prácticamente lo que ya está ganado. Vamos a regresar a unos versículos que ya vimos y ahora se los voy a leer en la versión, en la Reina Valera. Es otra vez Efesios 4:1 al 3. Ahorita lo leímos, pero por lo que estoy diciendo quiero volvérselos a leer. Ahora en la Reina Valera. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, hace una rogativa al apóstol Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero luego dice esto: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Se los voy a leer en dos versiones más, este pedacito solamente, no todo, nomás este pedacito. Traducción lenguaje actual dice: para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Palabra de Dios para todos dice: hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. No sé si usted lo notó aquí, el apóstol Pablo no está diciendo que luchemos para crear la unidad, para formar la unidad. Entonces no somos llamados a formar, a crear la unidad, sino a preservarla, a mantenerla, a conservarla. Y a conservarla, hermanos, con celo santo, porque es un regalo de Dios a través del Espíritu Santo. Como les decía, es el que nos une. Por eso les decía que muchas veces lo que hacemos nosotros es echar a perder las cosas. Porque en lugar de mantenerla, de conservar la unidad, lo que hacemos es quebrar esa unidad que el Espíritu nos dio. Con nuestros hechos, con nuestras obras, con nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, con nuestra falta de humildad. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Por qué discutimos? Si sabemos que Dios no se agrada de esto. Queremos agradar a Dios y hacemos cosas que sabemos que no le agradan. ¿Qué pensará Dios de nosotros? Imagínate que tú levantas a un mendigo en la calle, que no tiene casa, no tiene alimento, no tiene ropa para abrigarse, no tiene ni siquiera un propósito real en su vida. Tú lo levantas, lo alimentas, lo vistes, le das un lugar para vivir en tu casa, y que después de todo esto no te tome en cuenta. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo cree usted que se siente Dios después de habernos rescatado de lo más vil y despreciable de este mundo? Y que ahora nosotros no lo tomamos en cuenta. ¿Cómo cree usted que se siente nuestro Creador después de haber entregado a su Hijo unigénito para darnos libertad, y que ahora nosotros seguimos viendo, ahora nos sigue viendo presos del pecado, peleando y discutiendo por tonterías entre nosotros? ¿Cómo cree que se siente Dios? ¿Cómo cree usted que se siente Dios al ver que la sangre derramada
de su Hijo amado en la cruz del Calvario no hizo en nosotros el efecto que debió haber hecho. Cuando alguien llega a la iglesia, hermanos, y luego se va por falta de armonía, eso duele, hermanos. Eso duele, porque es el cuerpo de Cristo. El cuerpo se duele porque somos miembros los unos de los otros. Aunque yo entiendo que hay ocasiones donde hay algunos que se van pues porque quieren, o sea, muchas veces gente que no le gusta, pues, no sé, se van porque quieren, pero la iglesia tiene que hacer su trabajo. Nosotros como miembros tenemos que hacer nuestro trabajo. Yo casi podría asegurar, hermanos, que aquí todos pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Pero pregúntate a ti mismo. Vamos a hacernos un autoexamen de 2 preguntas. Cada pregunta vale 5 puntos para que al final te califiques. ¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? Ya movieron la cabeza unos. ¿Estarías dispuesto a sacrificarme por los demás? En la unidad de la iglesia, en la hermandad de la iglesia, los problemas de los demás los tenemos que ver como nuestros. Hazte otra pregunta y con esto terminas tu examen. ¿Estimas a los demás como superiores a ti mismo? Ya no se ríen. Así como nos ordena la palabra de Dios, ¿soy suficientemente humilde para ver a los demás como superiores a mí mismo? Vemos a personas, hermanos, con un nivel muy alto de conocimiento, pero con un nivel muy bajo de humildad. No me responda, pero ¿cómo salió su examen? Las reglas están escritas, hermanos. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece su palabra. Así de sencillo. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tu amor por Dios es según tu obediencia a Él. Tu amor por Dios es según la obediencia a Él. Conocemos su palabra. Si no lo obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos. No hay amor a Dios, aunque haya conocimiento. Y aunque estemos en la iglesia. Ahora, decíamos que tampoco todos podemos pensar igual. Y creo que no sería bueno. ¿Usted se imagina que todos pensáramos igual y que todos estuviéramos equivocados? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo pudiéramos enderezar lo torcido? La Biblia nos dice que nos animemos unos a otros y que nos edifiquemos unos a otros, según 1 de Tesalonicenses 5:11. También Hebreos 10:24 dice: considerémonos unos a otros para estimular el amor y las buenas obras. Y todo esto nos habla de la unidad. Así como el apóstol Pablo dijo que la diversidad de dones ayuda a edificar la iglesia. Y vamos a leerlo. Esto está en 1 Corintios 12:4.
Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Entonces la diversidad de dones, la diversidad de ministerios, pero con la guianza del Espíritu Santo, es la base del crecimiento de la iglesia. Donde cada miembro tiene un rol, una función diferente, pero todos somos miembros de un solo cuerpo. Estamos unidos. Debemos estar unidos. No podemos pensar todos igual. Dios nos creó a todos diferentes. Y Él no nos pide, hermanos, Él no nos pide, ¿cómo se dice? Él no nos pide uniformidad. No nos pide uniformidad, creo es la palabra. Lo que Él nos pide es unidad. Martin Luther King dijo estas palabras. A mí me gusta leer frases que dicen ciertos personajes acerca del tema que estoy estudiando. Y Martin Luther King dijo que unidad nunca ha significado uniformidad. Unidad nunca ha significado uniformidad. La palabra de Dios nos muestra la unidad de la iglesia desde el principio, hermanos, que se formó. Si usted recuerda, Jesús tomó a uno de sus discípulos de aquí, otro de allá. Todos tenían diferentes oficios, diferentes ciudades, diferentes maneras de pensar, diferentes trasfondos. Mas, sin embargo, dice el libro de los Hechos que después de la ascensión de Jesús, ellos volvieron al aposento alto y que ahí estaban todos unánimes. Hechos 1:14 dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y Hechos 2, pues sabemos que es cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, unidos. ¿Y qué sucedió, hermanos? Dios dejó caer la bendición sobre ellos. Porque donde hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna. Donde hay unidad, Dios envía bendición. Como lo hemos dicho y lo vuelvo a decir, hermanos, esto se escribió para nuestra enseñanza. Si los apóstoles tenían diferentes orígenes, contextos sociales como costumbres, tradiciones, y eran muy diferentes en carácter, fueron unidos el día del Pentecostés por el Espíritu Santo, a pesar de sus diferencias. Esto es, hermanos, precisamente lo que tenemos que hacer. Hacer un lado nuestras diferencias y mantener la unidad que nos dio el Espíritu. Hacer un lado nuestras diferencias. Una vez más, unidad no quiere decir que todos tenemos que pensar iguales, sino la armonía que debe haber entre nosotros. La diversidad de pensamientos muchas veces enriquece a la iglesia. Claro, si sabemos usarla, si nos sometemos a sus mandamientos. No cada quien haciendo lo que quiere. Hay un salmo, hermanos, que nos habla de esta bienaventuranza del amor fraternal y de la armonía. El pastor estuvo hablando de este salmo hace algunos días. Y vamos a leerlo, es el Salmo 133, son solo 3 versículos. Salmo 133. Dice así,
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Se los voy a leer en la versión lenguaje actual, porque dice de una manera muy hermosa. A mí me gusta mucho cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Esto es real, hermanos. Créanme que esto es real. Es muy hermoso ver a los hermanos en armonía. Por eso yo les decía al principio que es el anhelo de nuestro corazón. Verles en armonía a ustedes. Que todos podamos estar en armonía. Luego dice: es tan agradable ver esto como el olor, como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la barba a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. No sé si recuerdan cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, ungió los pies del Señor. Dice la Biblia que los ungió con un perfume de mucho precio. Pues así era también, hermanos, el aceite con el que ungieron al primer sumo sacerdote de Israel y a todos los sacerdotes al servicio de Dios. Era un aceite de gran precio. Y así como ese aceite de gran precio ungía a los sacerdotes para el servicio a Dios, así también, hermanos, la armonía entre los creyentes, la armonía en la iglesia muestra que hemos sido consagrados para el servicio a Dios. Eso, hermanos, muestra mucho la armonía que haya en la iglesia. Dígame si no sería hermoso que el Señor mismo dijera: la iglesia de Fort Worth se ha consagrado para servirme. Que nos mirara unidos. El rocío que descendía de Hermón sobre los montes de Sión simboliza las bendiciones que descienden de lo alto cuando los hermanos habitan en armonía. Vamos a decir que nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, somos Sión. Y las bendiciones vienen de Hermón, del que está arriba. Y es más grande que todas las cosas, el que suple todas las necesidades. También podemos decir que el más fuerte le ayuda al más débil y el más grande ayuda al más pequeño. Y el que tiene le da al que no tiene. Eso es lo que nos enseña la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando dice que todos los que habían creído estaban unidos y que no había necesidad, porque el que tenía algo lo vendía para ayudar al que no tenía. Qué bonito, ¿no? Esa es unidad, hermanos. Ahora, el rocío que descendía de Hermón es el que nos refresca, hermanos, nos fortalece. Son las bendiciones de Dios cuando hay armonía. Y no solo bendiciones temporales, sino dice también que envía vida eterna. Pero donde hay celos y envidias, pleitos, amarguras, Dios no está ahí, hermanos. Creo que el rey David, que fue el que escribió este salmo, sabía muy bien, hermanos, de lo que era estar divididos y también lo que era estar unidos. Cuando él fue reconocido como rey,
Las 12 tribus estaban divididas. Y aunque al principio solo fue reconocido por la tribu de Judá y la de Benjamín, bueno, pues él tuvo la capacidad, hermanos, para unir a las 12 tribus. Y ser rey absoluto de todo Israel. Él sabía, mis hermanos, lo difícil y costoso que era mantener la unidad, pero también conocía muy bien la importancia y las bendiciones de la unidad. Él creó esa unidad entre las tribus y fue el rey más exitoso de todos los tiempos en Israel. Unió a todas las tribus y formó una sola nación. Una sola nación formó él, porque estaban divididos. Donde hay, hermanos, unión, hay bendición. En el tiempo que David y su gente estaban bien unidos, adquirieron muchos territorios y ganaron muchas batallas, porque estaban unidos. Pero lo más importante que hizo David estableció las cosas de Dios como fundamento de su gobierno. O sea, que la voluntad de Dios fuera la ley de todo el país, del país entero. Y esto creo yo que tiene en parte que ver con que a él no lo escogió el hombre, sino Dios. Aunque también dice la palabra que todos los ancianos de Israel fueron a David, y David hizo un pacto con ellos delante del Señor, y luego fue ungido. Esto hizo que en el tiempo que él reinó se considerara la época de oro de la nación. Tristemente, después de su muerte, las tribus volvieron a separarse. Y esta nueva división se debió pues a la desobediencia del pueblo y al pecado de Salomón, que adoró a dioses paganos. Se acabó la unión y todo desapareció, hermanos. Y aquí vemos la importancia de un buen líder, y que cuando ponemos a Dios como fundamento en nuestras vidas, somos bendecidos, y cuando lo sacamos, como ahora está sucediendo alrededor del mundo, vienen las consecuencias. Yo les digo, hermanos, hay que estar preparados porque algo grande se avecina. Desafortunadamente, la iglesia sufre por la falta de armonía entre los hermanos, por falta de armonía dentro de la misma. Los miembros no nos podemos poner de acuerdo y terminamos divididos por tonterías sin importancia. Más bien, y tristemente digo esto, pareciera que algunos, ¿cómo se dice? Se gozan cuando, hay una palabra, cuando descreditan a otros. Cuando descreditan a otros o cuando hablan mal de los demás. Parece que se gozan. Ahora, si tú estás haciendo las cosas bien y eres acusado, eres vituperado injustamente, o sea, si te acusan mintiendo, como dice la palabra, pues tranquilo, porque Jesús dijo en las bienaventuranzas que eres bienaventurado cuando hablen mal de ti mintiendo. Como ya dije y lo vuelvo a repetir, hermanos, así no podemos presentar una iglesia ejemplar para que crean los que están allá afuera, que es el trabajo que tenemos los que estamos aquí adentro. Que la gente crea. Que la gente venga al conocimiento de la verdad. Es nuestro trabajo, hermanos.
Queremos prosperar, queremos crecer, queremos bendiciones. Entonces, desechemos la soberbia, seamos humildes y pues mantengamos la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, dice la palabra, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es Efesios 4:13, se los voy a leer en otra versión. Este trabajo debe de continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Tenía más cosas aquí, pero ya le voy a apurar un poquito. Como les decía, me gusta mucho ver frases de personajes. Voy a brincar varias cosas, pero les voy a leer unas frases. Alguien dijo: ningún hombre puede guiar al hombre, lo que necesita es unidad. Lo que el hombre necesita es estar unidos. Dice Amós 3:3, creo: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esta pregunta que hizo el profeta nos ilustra de que es imposible, hermano, mantener una relación estrecha si no nos ponemos de acuerdo, si no hay comunión. Me brinco. Si quieres llegar rápido, dijo alguien más, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Esto es lo que prácticamente hemos estado hablando, que necesitamos trabajar, caminar juntos, unidos, para llegar pues lejos, para llegar a la meta. Tenemos que estar unidos. Otro dijo: tan poderosa es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra. Si la iglesia, hermanos, trabaja unida, pues podrá llevar la luz de Cristo a todas las naciones, a toda la tierra. Alguien más dijo: la multitud que no puede reducirse a unidad no es otra cosa que confuso caos. ¿Qué sucedió cuando Dios confundió a los que construían la torre de Babel? ¿Qué quiere decir confusión? Ya no pudieron entenderse entre sí, ya no pudieron estar unidos. Y esto provocó un gran caos, como dice la frase. Y fueron esparcidos por toda la tierra. Estas son palabras sabias, hermanos. Una iglesia dividida no es más que un caos. Uno jala para allá y el otro jala para acá. Y así no se puede avanzar, así no se puede crecer. Si Dios te trajo a este lugar, hermano, a esta obra, es porque quiere que formes parte de lo que Él va a hacer en este lugar. Y me refiero a la obra, no al edificio. Ahora yo les digo, sean pacientes, hermanos, porque las cosas no son a nuestro tiempo. Todo es al tiempo perfecto de Dios. Seamos humildes para que Dios nos dé gracia. Estemos unidos para que, como dice la frase, podamos llegar lejos, para poder llegar a la meta. Y que donde este grupo, porque no tenemos una iglesia, donde este grupo de creyentes se mueva, se vea luz y no tinieblas. Porque tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser luz para que los demás vean y vengan, para que los demás vean y crean. No seamos parte, hermano, de las estadísticas de las iglesias que son un caos por falta de unidad. Quiero terminar recordándote que el infierno es real, aunque se oye feo. Que el enemigo es real.
y que busca por todos los medios posibles de destruir la obra de Jesús en cada uno de nosotros, sembrando pensamientos para apartarnos de Dios y romper la unidad de la iglesia. Esta batalla, hermanos, no la podemos ganar solos. No podemos ganar esta batalla por nosotros solos. Efesios 6:12, les voy a leer, ya casi termino. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos está advirtiendo que nuestra lucha no es con nuestro hermano, nuestra lucha no es con nuestro prójimo, sino contra huestes espirituales de maldad. Y lo que está diciendo aquí el apóstol, él quiere que entendamos, que nos quede claro, hermanos, que con el simple hecho de que las fuerzas del enemigo son fuerzas invisibles, eso es muy peligroso. Porque no las vemos. Las fuerzas del enemigo son invisibles y ese es el peligro, hermanos. Y no las podemos combatir si no tenemos la armadura de Dios bien puesta. Leíamos. Termino leyéndote primera de Juan 3:7 y 8. Dijo el apóstol Juan: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero lo maravilloso de este versículo, por eso quise cerrar con esto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Jesús. Por eso, hermanos, Él es y seguirá siendo siempre el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay a dónde ir. Amén. Gloria a Dios.